Hola, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Milpalta 2 y pertenecemos a la Ingeniería de Gestión Empresarial 1. Durante el presente semestre hemos preparado un trabajo para la materia de Fundamentos de Investigación. El presente video fue realizado con el objetivo de rescatar los usos y costumbres de la delegación Milpalta. Elegimos la figura de la tlacualera, cuyo rol principalmente fue desarrollado por las mujeres, que gracias a su esfuerzo, dedicación, paciencia, tuvieron que llevar el alimento hacia los peones. No teniendo todas estas herramientas que hoy en día tenemos, las herramientas tecnológicas que hoy en día hacen más fácil la vida cotidiana. Consideramos que como estudiantes del Instituto Tecnológico de Milpa Alta 2 y como habitantes de Milpa Alta también, tenemos una gran responsabilidad respecto a nuestra comunidad. Este trabajo es el esfuerzo de todos nosotros y de todas las personas que fueron entrevistadas para aportar a las generaciones actuales y a las que vengan un poco de memoria histórica y para que reflexionemos respecto al desarrollo que ha tenido nuestra comunidad. En el tiempo que yo viví, la mayoría de esta población, yo creo que un 90% se dedicaba al campo. Entonces, el hombre y la mujer siempre intervenían en la cosa del campo. El hombre, desde luego, pues en el trabajo del campo, pero la mujer ¿cómo podría decir? Tanto en la elaboración del producto del campo, era la mujer la que intervenía. Las tlacualeras se deriva de un nombre náhuatl. El nombre náhuatl, tlacuali, quiere decir comida. Entonces las tlacualeras son las que hacían la comida para llevar al campo a sus maridos, a los peones. Las tlacualeras son en sí, las tlacualeras son las que preparan la comida y llevan la comida al campo. El tipo de alimentos que más se consumía pues era la salsa, que se cultivaba aquí el chile de milpa, entonces hacía la salsa con todo se cultivaba aquí. Frijoles, frijoles quebrados, caldo de haba, quelites, quintoniles, nopales. Los frijoles ya se cocían, desde temprano se cocían. En segundo lugar, lo que iban a hacer, bueno, pues, si tenían que hacer algo relacionado con chile, los alimentos de Chile, pues tenía que escoger el chile, qué chile iba a ser, tenía que remojarlo porque se remojaba antes el chile, si era la pasilla, si era el cascabel o otro chile, tenía que remojarse porque tenía que molcajetear, las personas todos molcajeteaban, molcajetes, agarraban el chile ese y pum pum y hacían ya sea el chile, ya sea el jitomate, todo lo hacían con el molcajete o con el metate. Eran los dos, si era muchísimo, si eran muchos peones los que estuvieran trabajando, 8 o 10, pues entonces todas esas cosas se hacían a base del metate, ¿no? Hacíamos tortillas, molíamos en el metate, no como ahora que a la tortillería. Poníamos un nixtamal, molíamos en el metate para hacer tortillas, bien remolida la masa. Y ya acababa uno y se iba uno a dejarle de comer a los peones. Allá se les daba de comer, agua, llevaba uno tortillas, agua y frijoles, lo que Dios ocurriera. Carne, difícilmente, en aquellos tiempos, difícilmente. ¿Qué era lo que se ponía pues acompañando el guisado pues del chile? Pues huevos, simplemente huevos,
o calabacitas o cualquier otra cosa. Carne solamente que se trabajara los domingos, que era cuando llegaba la carne aquí, y se guisaba con manteca. La manteca era lo que se utilizaba para darle el sabor, ¿no? Y bueno, una vez preparándola, al mismo tiempo que el guisado se estaba sazonando o cociendo, al mismo tiempo que la señora estaba echando tortillas. Allá en el campo se hacía una fogata y pues a veces se llevaba un comal y allí también se asaban las habas, así se cortaban de ahí mismo del campo, así con todo y cáscara, asaditos en el comal, sin grasa. Y ya asaditos se les quitaba la cáscara y así se comía. Era una comida, decíamos en aquel tiempo que era una comida pobre, pero no, pues era lo mejor, ¿sí? Porque la gente estaba sana. Habas tostadas o habas enzapatadas, mucho diferencia en las habas tostadas, eran secas, y las habas aventadas eran suaves, por lo que yo entiendo, ¿no? Llevaban pues casi por lo regular frijoles molidos, frijoles enteros, o itacates o tlacoyos. Todo era muy bonito antes, porque teníamos nuestras propias gallinas, teníamos pues nuestro propio huevo, ¿no? Porque pues el huevo, pues todo muy limpio, muy higiénico, las gallinas tenían muy buen sabor, porque nosotros todo lo que se sobraba de comer se lo dábamos, alfalfa, maicito, todo eso. Entonces muy rica antes era el pollo, y ahora pues como ya es comercial, pues ya lo alimentan con lo que pueden, ¿no? Pero antes sí era muy limpio todo muy limpio. Y pues lo mismo que se siembra en el campo, por ejemplo, traíamos habitas verdes, esas habitas verdes nomás las pelábamos y las echábamos al comal, echábamos sal, las tapábamos con una tapadera y ahí mismas sudaditas, calientitas se comen. Y así era como también el frijol, cuando cosechábamos frijol, escogíamos el frijol seco, lo poníamos a secar más y íbamos escogiendo el que usaba tierra. Y eso también lo hacíamos en una olla de barro, y qué ricos, ¿no? Se les agrega también su epazote al frijol tierno, se le agrega su epazote, se le agrega trocitos de chicharrón, ¿no? De lo que uno tiene. Los trastes, pues usaba mucho el plato de barro, jarros de barro, cazuelas de barro. La cazuela pues era el cachicle, los platos de barro, soquiplato, el jarro, xalotl. Se carga su chicumite de tortillas en los platos, en el chicumite los platos con su rebozo y sus dos papanques le dicen, se me olvidaba, así les dicen papanque, uno para los frijoles y otro para el guisado. En una olla de barro, y los tapábamos con pues antes no había plásticos, con las mismas hojas de maíz, los tapábamos, la mojábamos la hoja de maíz, la hoja de tamal, y le monábamos muy bien la olla y la amarrábamos con un lacito, y así ya transportábamos nuestros frijoles hasta el campo. A veces, pues desgraciadamente que pues iban 2 o 3 mujeres y no alcanzaban a llevarse todos los trastes por el peso, ¿no? Por el trabajo de cargar. Entonces llevaban las tortillas, la comida. Entonces, pues no había platos, se cortaban las pencas de maguey. Las pencas de maguey que eran más o menos como charolitas, pero grandes. Ahí vaciaban la comida y ahí comían todos. En aquel tiempo había muchos magueyes, se usaba se buscaba una penca de maguey, como esta, algo parecido, pero más honda, más grande y hondo. Y entonces así, de esta forma, ahí se echaban los frijoles o el guisado. Y de ahí, cada quien con su tortilla, de ahí comía. Con la misma tortilla, esa era la cuchara. También se usaba
para tomar el pulque. Entonces esto se hacía, y aquí me servían el pulque y aquí así se tomaba. Entonces había pencas que le cabía 1 litro de pulque, ¿sí? Y eso era, así se tomaba. También otra forma de tomar el pulque o el agua era la hoja de la mazorca. Había unas mazorcas grandes en aquel tiempo, como se abonaba la tierra con los borregos, entonces las mazorcas crecían grandes, no se usaba químicos, ¿sí? El guano muy después ya vino a salir, pero primero pues con abono de borrego, y sí crecieron unas mazorcas grandes. Entonces una hoja, era una hoja así que se extendía grande, que le cabía más de 1 litro de agua, y con eso tomábamos nuestra agua. A veces nos llevaban, la tlacualera nos llevaba agua de tlacualero, agua de limón o pulque. Y cada quien tenía que lavar su plato o limpiarlo. Entonces se limpiaba con hierba el plato y después ya con tierra húmeda se limpiaba. Inclusive la misma tierra húmeda hasta limpiaba la grasa. Y hasta quedaba el plato así limpio, brilloso. Para transportar la comida llevaba unos ayates, que se tejían de isli de maguey. Había unos ayatitos de tamaño regular, envolvían la canasta o envolvían los trastes y se los cargaban las señoras, ¿sí? Y con ese transportaban la comida cargando. Pues las señoras se vestían con su chincuete blanco, con una manta blanca, ¿sí? Con su algunas tenían su pechiquemich, otras usaban, les decían camisas bordadas, ¿sí? Que era pues de manga corta y también de manta, ¿sí? Con su faja, con su delantar. Antes, pues ahora ya las mujeres lo usan para el que hace un babero, pero antes eran delantares, era de medio cuerpo nada más, su faja para sostener su chincuete o sus enaguas. Eso era pues para el diario, ¿no? ¿Sí? Pero ya, por ejemplo, para la ropa, para salir, pues era chincuete de lana. Chincuete de lana, su camisa bordada, sus trenzas pues con cintas de chaquira, su nelpiloni, le decían nelpiloni, con una faja bordada. No nomás era una mujer la cual era, a veces también un hombre, ¿sí? Yo me acuerdo que teníamos borregos allá en el bosque, y entonces el tlacualero, el que se le decía el tlacualero, es el que llevaba la comida cada tercer día. Y llevaba, o sea, los animales, los burros o sémilas o caballos, se acostumbraba a llevar el agua en cueros, decíamos cueros como los que se usaban para ir a traer, para cuando íbamos a traer la miel o el aguamiel que le llamábamos. Pues iban descalcitas porque no había para zapatos. Y pues los problemas era el camino, por ejemplo, ir hasta los ejidos de San Francisco, se caminaba 1 hora para llegar, entonces era el trabajo, ¿sí? Y pues ¿cómo se llama? El caminar pues es trabajo, y si descalzas y con piedras. Hoy hay carreteras, hay caminos, hay vehículos, pero antes eran puras veredas, entonces pues se causaba mucho trabajo. Por ejemplo, ahí tenemos la barranca de Aclahuitonca. La barranca de Aclahuitonca es una barranca honda que pues sí, estaba muy inclinada, porque antes pues llovía mucho y bajaba mucha agua, entonces escarbaba mucho en la barranca, entonces hay que bajar y volver a subir, ¿sí? Y cuando no llovía en la mañana, pero cuando llovía mucho,
pues bajaba mucha agua, no se podía pasar. Entonces, pues tenía uno que esperar hasta que se rebajara, hasta que se acabara de bajar el agua, cuando uno podía pasar. Antes las señoras llevaban la comida a sus esposos hasta donde fuera, no, digo, menos al monte, ¿no? Pero aquí va, por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Unos 1 kilómetro, la redonda del pueblo, que era muy chico el pueblo, estaba hasta allá. Y a la redonda iban las esposas, llevaban su comida a sus esposos. Por ahí, si había un árbol, vamos a poner, por ejemplo, en Leñán, si había un árbol, se iban a comer hasta allá. Y si no, pues en el rayo del sol. Pobres señoras, de veras, iban descalzas. Y en el mes de mayo la tierra está, pero hirviendo, y caminaban, cortaban unas ramas de árbol verdes, ¿no? Caminaban y un ratito se paraban y otra vez, o si no, las tuzas, cuando salen, hacen un montón de tierra, como la sacan de abajo, tierra mojada, ahí se paraban las señoras y no parecían casi enfermos, Digo, pues no sé a qué se debía, pero no, las señoras sufrían mucho, casi no usaban zapatos, ni guaraches. A veces yo puedo decir que usé zapatos hasta los 14 años, hasta que empecé a trabajar. Es cansado, muy cansado. Si nosotros que caminamos ahora, pues ya más a medio cerro ya vamos nosotros agitados. Imagínate a esas señoras que iban así. Y también debo decirte que las tlacualeras iban descalzas. No todas tenían guaraches o zapatos, iban descalzos. Entonces las señoras sudando, porque llegaba sudando allá a la milpa donde estaban los peones, ¿no? Sudando totalmente, pues el peso de las dos huequitas. Era una persona alta y fuerte. Tú todavía la conociste, ¿verdad? La tía Carmelita, le decíamos, ¿no? Tenía sus pies, sus talones, con muchas grietas, ¿no? Que luego me decía, oye, hijo, ¿no quieres curarme mis grietas? Sí, se compraban velas de cebo y se le escurría en la hendidura para que se ablandara un poco la piel. Casi la mayoría de las mujeres así eran. Y casi la mayoría de las tlacualeras, estoy hablando, ya cuando yo nací en el 32, cuando yo tenía 10 años, pues ya acompañaba a mi papá también al campo, yo veía a mi mamá y a mi tía y la dejaban, y descalzas, las tlacualeras. Esa tía nos llevaba y la veíamos descalza. En este tiempo después de muertos, ya por las veredas como que la tierra es muy suelta. Y así caminaba y tenía la piel tan dura, ella se le había... Y que ya cuando yo terminé mi carrera, lo primero que hice es comprarle sus tenis a la tía. Y se los ponía. Pero en la semana, decía mi madre, dice, tu tía no se pone los tenis, solamente cuando vas a llegar se los pone, porque no quería que se acabaran. Las mujeres, los hombres, los niños inclusive, nos mandaban a cuidar ardillas. Entonces nos daban un bote pues de lámina o algo que sonara, y pues para espantar regularmente había muchas ardillas. Entonces para espantar a las ardillas no se mataban, hasta eso no se mataban, porque se cuidaba mucho la ecología. Entonces nada más espantarlas. Entonces íbamos y las espantábamos, tocábamos nuestro bote o nuestra lámina y cantábamos. Techalol, amos y con cuano claclaol, con cuangualas, la hueponique,
Huamisclacua ponilis, epa, te chaló, era para que ahuyentara el animal. No teco, shikone hamtlei, no teco, shikone hamtlei. Shipa no cachitlaican, no chitlen papá no tigüe, inatole cusa huelik, intamalicosa chiagua. Dice, mi guajito tiene sed. Otra vez, tómale, ya no hay. Mi guajito, tómale, ya no hay. Luego dice, pasen a tomar atole, todos los que van pasando, que el atole está sabroso, los tamales muy grasosos. Lo bailaban las gentes, ella todavía lo baila. Pero sí, esa leyenda muy en especial de todo lo que se dice o de lo que pasaba, algo indiferente de lo que pasaba cada matrimonio. Esta leyenda nos dice que había un matrimonio de dos personas, eran dos personas, y entonces el señor se dedicaba mucho al campo, diario se iba temprano al campo, y pues le pasaba a avisar a su esposa, o ya sabía, ¿no?, su qué hacer, le llevaba de almorzar, ¿sí? Y de pronto un día pues no llegó a la hora que le esperaba el señor pues ya tenía hambre, ¿no? Y pues se incomodó porque no llegaba y le reclamaba, ¿por qué no llegaste? Entonces la señora pues le decía, no, pues es que pues me entretuve, hice otra cosa y pues se me hizo tarde, ¿sí? Ya pasaba, ¿sí? Pero posteriormente ya con frecuencia era la tardanza de la señora, ¿sí? Entonces llegó el momento en que pues ya hasta la golpeaba el marido a la señora, hasta la golpeaba. ¿Por qué no llegas temprano? Mira, ya es tarde. Y entonces pues hasta que por fin después ya le tuvo que decir la verdad la señora al señor. Pues fíjate que yo no, sí vengo temprano, dice, pero hay una víbora que me ataja, no me deja pasar. ¿Sí? Y entonces le dice el señor, no es cierto, tú has de tener algún amante, por eso es de que llegas tarde. No, le decía que no. Y ya pasaron otros días y seguía lo mismo. Y entonces hasta que se decidió el señor a espiarla, dice, a ver, entonces te voy a ir a encontrar, ¿sí? Y efectivamente dice que pues dice, el paraje, ¿a dónde? Pues que en tal parte, no recuerdo ni el paraje, tal parte me ataja una víbora, se pone en medio del camino y me ataja y no me deja pasar. Entonces el señor pues dejó su quehacer en el campo y si la fue a esperar, la encontró. Y efectivamente dice que, pues sí, dice, y que pues él la estaba espiando de lejos. Y efectivamente cuando iba a pasar la señora, la víbora se atravesaba. Entonces lo vio el señor. Entonces se acercó y dice, mira, no te asustes, deja ahí la comida y tiende tu rebozo. Y ahí, y la señora pues con el temor pues no quería y pues obedeció después a su marido. Tendió su rebozo y la víbora se fue metiendo al rebozo. Dice, ahora envuélvelo y cárgalo. Entonces efectivamente que enredó la víbora a la señora y lo cargó. Entonces en lugar de irse al campo se regresaron a la casa, se vinieron a la casa. Entonces llegaron a su casa y dice, pues ya abre, dice, mira, ahí hay una caja. En ese tiempo yo creo que pues los señores tenían más o menos manera de vivir, porque tenían un baúl
Pero esos baúles no cualquier persona lo tenía. La gente más pobre no tenía ese baúl. Y esas personas pues sí tenían un baúl a donde guardaban la ropa. Como ahora se usan los roperos o los guardarropa o los closet, antes era un baúl, ahí guardaban su ropa. Entonces sacó toda la ropa y le dice, pues ahora echa tu rebozo ahí con la víbora, échala ahí y sal, y dice, barre bien la casa, barre bien la casa y cierra, vete a traer saumerio, como era el saumedor, y ponlo ahí y cierra, ¿sí? Y cierra, pues yo creo que ya era tarde, ¿no? Ya era tarde y se salieron y se fueron. Sí. Y entonces, pues ya, se hizo de noche y pues ya los señores, en lugar de dormirse allí donde pues, siempre se dormían, dejaron solita, la sala o la recámara. Y se salieron ellos a dormirse a otro lado. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que es que abrieron a otro día la casa y el baúl estaba desparramándose de dinero, por oro. Este platillo lo obtuvimos a través de la investigación, nos los relató el señor Juan Pérez, que es del pueblo de San Lorenzo, y vamos a tratar de preparárselo. Aquí tenemos los ingredientes, que es la masa, los chícharos, tenemos tomates, tenemos chiles, ajo, cebolla, manteca, y vamos a proceder a prepararlos. Bien, pues este platillo, que fue muy de la época de las tapaleras, se prepara con masa nixtamalizada, que ya fue previamente llevado al molino, y le vamos a agregar manteca de cerdo. Tiene el nombre de empedraditas. Se prepara con masa nixtamalizada que ya fue previamente llevada al molino, y empezamos a agregarle sal, manteca de cerdo para que se ponga suave. Lo vamos mezclando con un poco de agua para que tome una consistencia homogénea y que no esté ni tan dura ni tan suave, para que las tortillas puedan hacerse bien. Después a esta mezcla le vamos a agregar unos chícharos que ya los tenemos previamente pelados. Le agregamos los chícharos y seguimos mezclando nuestra masa para que se integre bien. Mientras, pues Nayeli va a poner los tomates y los chiles al comal para la salsa. Esto es lo que vamos a ocupar. Son tomates verdes y chiles verdes, un ajo, un diente de ajo, y los vamos a poner a tostar al comal. Posteriormente, cuando estén tostados, los vamos a moler. Antes utilizaban el molcajete, pero nosotros ahora vamos a utilizar la licuadora. Una vez tostados, se muelen en la licuadora un poquito de cebolla picada, que aquí también tenemos. Muy bien, pues ya tenemos nuestra masa preparada para empezar a hacer las empedraditas, y vamos a tomar unas porciones más o menos del tamaño de este tamaño, y las vamos a ir formando, ¿verdad? Lo más redonda que podamos. Previamente pues ya calentamos nuestro comal y le vamos a pedir a Nayeli que le ponga un poquito de aceite al comal para que no se nos peguen las empedraditas. O le podemos agregar un poquito de manteca. Lleva lo que es el chicharito, lleva el maíz con cal que se cose en nixtamal, y pues también por eso es rico en calcio. Y muy fácil de hacer y de transportar, sobre todo, porque tienen que transportar la comida por más o menos como por 1 kilómetro, y entonces como que llevar cosas
En ollas era más difícil, entonces son fáciles de transportar, lo único que tenía que llevar adicional pues es la salsa para servirlos. Los chicharitos los agregamos en crudo, ya que eran los que la misma gente cosechaba, entonces estaban muy tiernitos y dulces, no había necesidad de precocerlos. Bien, ya tenemos unas empedraditas aquí cocinadas. Lo único que vamos a hacer es agregarle un poco de salsa, que ya tenemos aquí preparada y lista. Esto dependía del gusto del señor, si le gustaba muy picoso o no. Generalmente la gente del campo comía muy picoso. Entonces su salsita, un poco de cebolla picada. Y esto es todo, esto era la empedradita de lo que comen en el campo. Así ya está listo. Es una forma de cómo ustedes puedan sensibilizarse, ¿no? En las costumbres, en las acciones que hacían nuestras gentes y hacer la diferencia entre lo de antes y lo de ahora. Es decir, tienen que sentirlo, pues, y ¿cómo poder decir? Rendir hasta cierto punto pleitesía a nuestras abuelas, a nuestras madres de antes, cómo eran sufridoras, ¿no? Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia.